esta tarde vamos a alabar a Dios. Todas sus manos vamos a darnos libertad en esta tarde. A Jehová alabaré, solo a mi Dios bendeciré.
Señor, gracias, Dios. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Yo le invito, amén, a cantarle esta alabanza de oración al Señor. Señor, llévame a tus atrios. Dígaselo con todo el corazón. Cántele al Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame. Tócame, límpiame, heme aquí. Damos un aplauso al Señor. Gracias, Señor, mi Dios. Bendito Santo, bendito eres, Señor, y venimos delante de tu presencia. Dios, derrama, Señor, tu espíritu, derrama tu palabra, Señor. Derrámate sobre nosotros en esa tarde, mi Dios. Grande y poderoso eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Vamos a alabar a Dios una vez más, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar este servicio de miércoles intermedio de semana. Vamos a orar al Señor por su palabra. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Por almas salvándose. Amén. Gente, amén. Aleluya. Abriendo su corazón al Evangelio. Amén. Vamos a reprender en esta oración una vez más este coronavirus 2019. Reprendemos toda contagio, toda enfermedad, toda mortandad en el nombre de Jesús. Vamos a orar también por nuestros líderes, pastores. Amén. Por mi pastor César Núñez, su familia, su ministerio, la iglesia allá en la colonia Yucatán. También oramos por Pastor Wyman y Greg Mitchell. Oramos por ellos en este servicio, en esta tarde. Oramos, amén, por todo el cuerpo de líderes y pastores. Amén. En Prescott oramos también por nuestro líder, Pastor José Luis Gagiola. Oramos por su familia, su ministerio. Cuerpo de líderes también en México. También por los pastores, evangelistas.
misioneros en el campo, pioneros. Oramos que Dios nos esté guardando, que Dios nos esté ayudando a llevar adelante su obra, su reino. También oramos por nuestros gobiernos, por Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Oramos que Dios le dé sabiduría por todo el gabinete que está con él, las autoridades que están tomando decisiones, también por las autoridades sanitarias o las autoridades de salud. Vamos a orar también por ellos en esta tarde, que Dios les esté dando sabiduría, amén, para tomar las decisiones, cambiar esos semáforos de un color a otro e ir, amén, llevando adelante esta pandemia, esta contingencia en la que ya tenemos poco más de 4 meses. Vamos a orar al Señor, que Dios, amén, esté también guiando la mano de los médicos, enfermeras, enfermeros que están en los hospitales, toda la gente que está trabajando, amén, en favor de vidas, enfermos, contagiados. Vamos a orar también por todos ellos, por todos los que están padeciendo esta enfermedad. Oramos al Señor que Dios obre milagros, amén. También oramos por nuestro gobierno estatal, nuestra gobernadora Claudia Pavlovich. También oramos, amén, por nuestra alcaldesa Sara Valle de Sens. También le pedimos al Señor que Dios los esté guardando, que Dios los esté guiando. También por la construcción de nuestro local le pedimos al Señor que nos ayude, amén, aleluya, a terminarlo, gloria al Señor, lo más pronto posible. Para ello necesitamos que Dios bendiga, siga bendiciendo las manos, amén, que están contribuyendo a esta construcción, principalmente la iglesia, amén. El gobierno también nos ha ayudado, y otras corazones, manos, amén, que han traído, amén, nos han hecho llegar, amén, promesas de bendición, ofrendas de amor. Necesitamos, amén, la mano de Dios todavía para terminar este templo, este local. Finanzas, amén, milagrosas, le pedimos al Señor en esta tarde, amén, que Él nos las mande, que Él nos envíe, amén. Ya nos falta muy poco, amén, así que yo creo que podemos, amén, aleluya, confiar en que Dios, y Dios ha hecho todo lo que ha hecho, amén, hasta hoy. Yo creo que podemos seguir confiando en la mano de Dios. También oramos por nuestros hermanos que están en recuperación. Sigue nuestra hermana Margarita en recuperación, amén, su pierna. Nuestra hermana Viviana Rodolfo, gloria al Señor. También sabemos de Eva Lugo, de Luis Acosta, que están en franca, amén, total recuperación, gloria al Señor. Su hermana Niri y su esposo también, gloria a Dios. Seguimos orando, amén, por nuestra hermana María, mamá de nuestra hermana Vero. Estamos orando que Dios les sane, amén. También por fortaleza a la familia Muñoz hemos estado orando y pidiéndole al Señor un milagro de sanidad en Lorenzo Espinosa, que también ha estado recuperándose muy lentamente, pero ha estado en recuperación. Y por mi suegra pedirle, amén, que nos ayude a orar por Yolanda Valenzuela. También está, fue contagiada, sí, fue positivo al COVID y está, amén. Así que estamos orando al Señor que Dios tome control en la vida, amén, de mi suegra Yolanda Valenzuela, en el señor Raúl. Así me pidieron también sanidad, también para Benito Espinosa, y me están pidiendo también sanidad para María del Rosario Martínez, también positivo al COVID. María del Rosario Martínez, ayúdenme a orar, vamos a poner en oración. Nuestra hermana Beatriz también estaba en síntomas, vamos a ponerla en oración también. Y por, amén, ayúdenme a orar por Andrés Lugo Zavala. Estamos orando por un milagro de sanidad, aleluya, en su estómago, amén, cáncer, amén. Así que vamos a orar al Señor, vamos a orar todos juntos, vamos a levantar nuestras manos al cielo, vamos a rendirnos al Señor, conectarnos con el trono de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, venimos delante de tu presencia, mi Dios, venimos clamando a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor, orando a ti, Padre, por este servicio, por tu palabra, Señor, por almas salvándose, mi Dios, Padre, viniendo al arrepentimiento, Señor, mi Dios. Oramos a ti, Señor, mi Dios, por nuestros líderes, pastores, amén. Oramos por nuestro pastor Wyman Greg Mitchell en Prescott.
por nuestro líder José Luis Gagiola, su familia, su ministerio, el cuerpo de líderes. Oramos por pastores, evangelistas, pioneros, misioneros en el campo, Señor, mi Dios, por la cobertura divina, por tu amparo, tu protección, por tu bendición, Señor, te pedimos. Por todo el pueblo de Dios, cada iglesia, Señor, te pedimos en esta tarde, mi Dios. Oramos a ti, mi Señor, mi Dios, por nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, Señor, te pedimos, Dios, que tu mano esté guiándolos, Señor, mi Dios. Reprendemos toda esta pandemia, Señor. Oramos por todos los que están involucrados, Señor, mi Dios, Padre, en sanidades, Señor, a los enfermos, a los contagiados, Padre, los médicos, enfermeras, enfermeros, oramos por ellos, Señor, por los que están en hospitales, Señor, oramos a ti, mi Dios, Padre, milagros, Señor, mi Dios, poderosos, oramos por la construcción de nuestro templo, Señor, te pedimos finanzas, Señor, mi Dios, milagrosas, Señor, milagros sobrenaturales, Señor, en finanzas para poder terminar nuestro templo, Señor. Por la recuperación de mis hermanos, oro a ti, mi Señor. Por la sanidad de mi suegra Yolanda Valenzuela, te oro, te pido, Señor, mi Dios, Padre Santo, un milagro, mi Señor, mi Dios. En Andrés Lugo Zavala, Señor, te pedimos un milagro, mi Dios, poderoso Dios. Tu mano, Señor, poderosa, Padre, trayendo, Señor, sanidad, restauración, Señor, salvación, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios, Padre, gracias, Señor, amén. Vamos a un aplauso fuerte al Señor, vamos a alabar, mi iglesia. Gracias, Señor, gracias, amado, bendito eres, bendito santo, bendito sea tu nombre, Señor, gracias. Gracias, gracias, poderoso Dios, gracias, mi Señor, aleluya, amén, gloria a Dios. Gracias, gracias a mis hermanos músicos de la alabanza. Gloria al Señor, amén, qué tremendo, gloria a Dios, amén. Vamos a ir adelante con el orden del servicio, gloria, bienvenida, amén. Y darle estos anuncios para que usted los esté tomando en cuenta, amén. No estamos reuniéndonos aún que se está pasando al semáforo naranja por órdenes de nuestras autoridades de salud, pero nosotros no vamos a continuar así como estamos, no vamos a poder tener reuniones, no tenemos un templo, no contamos con un lugar ahorita de momento, así que seguirán estas transmisiones, seguirán estos mensajes a través de estos videos. Pastor Néstor Manríquez, Iglesia de Guaymas Norte, la Casa del Alfarero, usted ahí los va a encontrar y pues lleve su vida lo más que pueda en oración, lo más que pueda en santidad, en consagración y lo más que pueda, amén, en generosidad a Dios. Hay principios establecidos que hemos aprendido en la iglesia, que los aprendimos y por ningún motivo vamos amén, a dejar nuestros principios, esos principios que Dios nos ha revelado, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nuestro próximo servicio es los domingos, domingo a las 10:30 de la mañana, ya está arriba, primeramente Dios, el video con el estudio dominical, y a las 7 de la tarde tenemos el servicio de milagros, amén. Estamos orando por milagros, amén. Desde aquí sabemos que Dios escucha nuestras oraciones y Dios obra milagros, amén. La promesa de las láminas, pues nos estacionamos en 7, desde el servicio pasado le he estado anunciando que van solamente 7 láminas, nos faltan 9 para completar las 16, y si usted y yo pues no le echamos ganas con esto, con las láminas, pues más se va a retrasar el dejar funcionando nuestro local, y eso, amén, aleluya, pues va a retrasar la obra de Dios. Yo creo que si usted está escuchando, Iglesia de Guaymas Norte, si usted está escuchando este video, no sé si lo escucha al momento que lo subimos o tarda en escucharlo, pero usted ya sabe acerca de la promesa que tenemos. Necesitamos, amén, ir adelante con esta promesa. La iglesia necesitamos 9 láminas
y lo que usted pueda hacer para la obra de Dios va a ser de bendición. Así que llámenos, infórmenos, avísenos cuál es su promesa, la promesa que usted va a hacer. Necesitamos ir adelante, amén, con promesa acerca de las láminas. Gloria al Señor. Pues vamos a entrar a la escritura de Ezequiel. Son todos los anuncios. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vaya con su Biblia a la escritura de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36. Quiero hablarle un poco acerca de los juicios, juicio de Dios y la sobreabundante gracia de Dios. Lo que estamos viviendo ha sido algo que ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los hombres se unen, se ponen de acuerdo para cometer pecados, corrupción, inmoralidad, abusos, deshonestidad, etc. Y lo que sucede es que por tanto pecado, por tanta maldad, se va llenando el recipiente que Dios tiene, amén, aleluya, y es entonces que vienen los juicios. Ahora, esto no es para su pueblo, no es para la iglesia. Nosotros no debemos temer, no debemos mostrar temor a lo que está sucediendo, porque Dios no retira sus promesas durante el juicio. Las promesas que Él ha dado a sus hijos, que Él ha dado a su iglesia, no las retira durante el juicio. Las promesas para su pueblo permanecen vigentes. Sí, atender las indicaciones de salud, pero no dejar de avanzar en nuestro caminar en Cristo. Sí, cuidarnos la sana distancia y protegernos, etcétera, pero no descuidar, amén, lo que sabemos que tenemos que hacer, amén, nuestro caminar en Cristo, porque estaríamos mostrando el temor, ese temor negativo, amén, ese temor que no viene de Dios, amén. Estaríamos mostrando un temor y no el poder que nos ha dado Dios. A nosotros los cristianos se nos pide que aún con todo esto que está pasando, sigamos adelante. Amén. Amén. Vienen los juicios de Dios, pero la buena noticia es que hay sobreabundante gracia de Dios. Amén. Amén. Así que Dios, aleluya, amén, tiene promesas, amén, para su iglesia todavía, promesas de salvación, promesas de crecimiento, promesas de guardarnos, promesas de ayudarnos a perseverar, de prevalecer, amén, aleluya, a su iglesia hasta el fin. Así que vamos a mirar esta escritura de Ezequiel 36, versículo 6 al 11. Ezequiel 36, versículos 6 al 11 dice: por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque sé que están para venir. Porque he aquí yo estoy con vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que ha de hablar a nuestros corazones, Dios. Una vez más, Señor, te exaltamos a ti, mi Dios. Te alabamos, mi Señor, mi Dios. Honramos, Señor, mi Dios, tu presencia, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que vas a hacer, por todo lo que vas a hablar a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias de antemano, mi Dios. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, mi Dios. Juicios y sobreabundante gracia le he puesto yo a este mensaje. Y primeramente quiero hablar, llenado el recipiente del pecado. Dice el versículo 6 y 7, por tanto,
profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Dios está trayendo sus juicios a la humanidad porque el recipiente del pecado se ha llenado. Amén. Amén. Imagine usted, aleluya, amén, un recipiente muy grande en el cielo. Amén. Y ese recipiente se va llenando con cada, amén, pecado, amén, que va, amén, sucediendo en la humanidad, aleluya. Y de repente, amén, aleluya, el pecado está llenando ese recipiente, aleluya. Y Dios, hermano, aleluya, está trayendo sus juicios a la humanidad porque ese recipiente del pecado se ha llenado. Dios es un juez justo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dios es un juez justo y castiga a los impíos cuando su justicia lo exige, cuando amerita, aleluya, amén, sus juicios. Pero sabe librar del mal a los que son suyos, sabe librar a su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso nosotros no debemos de tener ese temor que paraliza, ese temor que está experimentando mucha gente, ese temor que no viene de Dios. Por lo tanto, debemos seguir avanzando con el espíritu que nos ha dado Dios, dice en 2 de Timoteo. En el capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que no sea atrapado usted, hermano, iglesia, de ese espíritu de cobardía que no es de Dios, ese espíritu de temor, de cobardía que paraliza, aleluya, su vida cristiana, amén, y ya no le permite hacer cosas para Dios, amén, porque el juicio viene, aleluya, sobre la humanidad, no sobre la iglesia, dice el Señor. Dice, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta, dice. Amén. Cuando Dios le dijo a Abraham que destruiría las ciudades de Sodoma y de Gomorra, se lo dijo con estas palabras, dice Génesis capítulo 18, versículo 20. Génesis 18, versículo 20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dice, tocante a este versículo, Génesis 18:20, en la Biblia traducción lenguaje actual, dice, entonces Dios le dijo a Abraham, ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma y Gomorra, ya es mucho lo que han pecado. Esto nos muestra que Dios tiene un recipiente que se va llenando cada vez que el pecado aumenta en la tierra. Debe ser un recipiente muy grande porque servimos a un Dios misericordioso, a un Dios paciente. Amén. Dios ha soportado demasiado el pecado del hombre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y aún así el hombre, amén, lo llena ese recipiente con toda su maldad. Un ejemplo en la Biblia es Sodoma y Gomorra. Amén. Los sodomitas eran descendientes de cananeos, un pueblo que adoraba a muchos dioses y practicaba toda clase de pecados sexuales, como la homosexualidad. Dos cosas que Dios aborrece, idolatría e inmoralidad. Algunos otros de los pecados de los sodomitas también están en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Dios, amén, está describiendo los pecados de Sodoma y de Gomorra, idolatría e inmoralidad. Acá en Ezequiel 16, 49 dice, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Soberbia.
La soberbia es mostrar superioridad frente a las demás personas. Y esto generalmente provoca que el soberbio le dé a los demás un trato distante, un trato indiferente. Guárdese de la soberbia porque es algo que no le agrada a Dios. Darle un trato distante a las hermanas, a los hermanos, a las personas, amén, por creerse mejor que ellos o creerse mejor que ellas o menospreciarlos o no relacionarse con ellos, eso es malo delante de los ojos de Dios. Fue uno de los pecados que subieron, aleluya, amén, hasta donde Dios estaba, pecados de Sodoma y de Gomorra. Porque muchas veces nosotros, amén, podemos señalar al sodomita y decimos, es que eran unos inmorales, es que eran uno esto, aquello, pero dice la Biblia que también había, amén, en ellos soberbia. Y pudiera haber en nosotros y no darnos cuenta, nomás mirar, amén, la paja del ojo ajeno y no mirar lo que sucede también en nosotros. Déjenme decirle que esos pecados también subieron, aleluya, y llenaron el recipiente de Dios. Habla de la soberbia, habla también de la saciedad de pan. La saciedad de pan se refiere a vivir en opulencia, se refiere a vivir en lujos, amén, como el hombre rico de la Biblia que vivía en banquetes, en esplendidez, pero ciego de la necesidad a su alrededor. Necesidad como la de Lázaro, un pobre mendigo, enfermo, lleno de llagas, al que el hombre rico nunca ayudó. Amén. Así que guárdese también del egoísmo. Amén. De ser ciego a la necesidad de otras personas. Guárdese, aleluya, de ser ciego, amén, a la necesidad de algunos de sus hermanos. O ciego a la necesidad de Dios, a la necesidad de la obra de Dios. La mayor muestra de que alguien está salvo es cuando mira la forma de bendecir al necesitado. Bendecir, aleluya, a sus hermanos. O mira la forma de bendecir la obra de Dios. El egoísmo de este mundo ha llenado el recipiente de Dios. Habla también de abundancia, de ociosidad. De eso no quiero amén, abundar mucho en esto, pero se refiere a la pereza, se refiere a la flojera que trae pobreza, trae miseria, y Dios no quiere esto para sus hijos. Finalmente vemos en el versículo 49 de Ezequiel 16, dice, y no fortaleció, refiriéndose amén, a Sodoma y Gomorra, dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Hoy en día muchas personas tratan de quedar bien con los de arriba. Tratan de quedar muy bien con el patrón o con el político, la persona que está arriba, que tiene poder, porque saben que les pueden regresar el favor, pero desprecian a los necesitados. Mucha gente desprecia a los pobres, al asalariado, al que ven en la calle pidiendo para comer. Hay un desprecio también hacia personas pidiendo para atenderse de alguna enfermedad en la calle. Hay una desconfianza, el corazón se ha endurecido hacia esas personas. Muchas veces justificamos porque algunos agarran un papel y van y piden dinero y no es verdad. Pero ¿cuántos habrá que sí es verdad? Y muchos hemos dejado o vamos dejando que se endurezca nuestro corazón hacia esas personas y los miramos con desprecio. Dice en Lucas 14, versículo 12 al 14, dice Lucas 14, versículo 12 al 14, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Mirar, amén, aleluya, guárdese usted de mirar. Sí, está bien buscarle el contacto, buscar, amén, la persona que le puede ayudar, o etcétera. Pero muchas veces miramos para arriba y no miramos hacia abajo. Despreciamos a la gente necesitada. Guarde su corazón, amén, de todo eso. Los juicios de Dios vienen cuando la humanidad ha llenado el recipiente del pecado de Dios
Y entonces Dios tiene que vaciar ese recipiente como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Quiero la segundamente Dios vaciando el recipiente del pecado. Todos sabemos que el pecado trae sus consecuencias. Amén. Amén. En nuestra escritura Dios nos habla de un juicio en el cual Dios castigará el pecado a todas las naciones, amén, que no son su pueblo. Dice el versículo 7, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Una versión dice, yo estoy muy enojado contra las naciones vecinas porque se han burlado de ustedes. Y otra dice, por eso así habla el Señor, juro con la mano levantada que son las naciones vecinas las que cargarán con su propia ignominia. Dios dirige hacia dónde van sus juicios. Amén. Él sabe hacia dónde van. Esta profecía está hablando de que a todo aquel que no ha recibido la palabra de Dios, toda nación, todo pueblo que le ha rechazado, o en lo individual, toda persona que le ha dado la espalda a la palabra de Dios, que no se ha puesto al servicio de Dios, todo aquel que le ha deshonrado, dice el Señor, públicamente Dios también los pondrá en deshonra y en vergüenza. Este es un momento en el que todo el mundo está padeciendo un mal, un juicio de Dios llamado COVID-19. Y ya se habla de otras pandemias. Ya se está hablando de otras pestes, de otras epidemias que azotarán a las naciones. Pero es claro que Dios está tratando de vaciar el pecado. Está tratando de vaciar la maldad de la humanidad. Que el hombre vacíe su maldad, que el hombre se vacíe de su pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Amén. Cada ser humano hoy en día, vaciarnos de toda maldad mientras hay oportunidad. Lot fue un hombre que se separó de su tío Abraham para irse a vivir a Sodoma y Gomorra. Ciertamente no vivió como un sodomita, pero tampoco vivió en la fe de su tío Abraham. Pero cuando los ángeles de Dios llegaron a casa de Lot, podemos ver lo que la Biblia nos muestra, dice en Génesis 19, en el versículo 1 al 3, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana ellos os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. La hospitalidad y la generosidad nos vacían de todo egoísmo. Ciertamente Lot no era un ejemplo, amén, aleluya, de fe como Abraham, del mejor cristiano en Sodoma y Gomorra. Pero él, cuando miró los juicios, amén, que venía juicio de Dios, él empezó a vaciarse de toda maldad, empezó a vaciarse de egoísmo, empezó a vaciarse de pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, vaciarnos de todo lo malo, vaciarnos de todo el pecado, amén, que ya está a lo mejor ahí en nosotros, y ahorita Dios nos está dando una oportunidad, amén, de hacerlo. Cuando llegan los ángeles de Dios a casa de Lot, Dios empieza a darles hospitalidad, amén, a mostrar generosidad, a vaciarse de todo egoísmo. Dice el versículo 4 y 5, pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Los hombres de Sodoma querían abusar sexualmente de los visitantes de Lot. Esto habla del tamaño de la maldad de los sodomitas. Dice el versículo 6 y 7, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos,
que no hagáis tal maldad. Lot diciéndoles, por favor, no lo hagan. Y ellos, amén, aleluya, dice el versículo 9, y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de dirigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Esa es la razón de los juicios de Dios. La gente no quiere dejar su pecado. La razón de un juicio de Dios es por la falta de arrepentimiento en las personas, aún ante las advertencias. Aún ante lo que estamos mirando. Mucha gente estamos mirando, amén, todo lo que está sucediendo, y aún así la gente persiste en su pecado. No hay, amén, aleluya, en su corazón, en su mente, cabida, amén, aleluya, para un arrepentimiento. Y esa es la razón de los juicios de Dios. Y es lo que estaba pasando en Sodoma. Eran perversos, eran degenerados, amén, sexuales. Y aún Lot diciéndoles que no les hicieran nada, ellos seguían, amén, aleluya, insistiendo, amén, en su pecado. Y esa es la razón, amén, de un juicio de Dios. Es la falta de arrepentimiento en las personas, aún, aleluya, ante las advertencias de Lot, de Dios. Lot no fue el ejemplo, vuelvo a decirle, del mejor cristiano, amén, para los de Sodoma y Gomorra. Pero llegado el juicio, amén, de Dios, supo vaciarse de pecado. Dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 8. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 8 dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, dice. Dios mostró gracia para con Lot, porque no hubo alguien más en esa ciudad con un carácter como él, como el de Lot. Las demás personas eran unos perversos, así que Lot fue salvado por la misericordia de Dios, porque miró algo diferente, miró que él empezó a vaciarse, amén, del pecado. Dice el versículo 12 y 13 en Génesis 19, dice, versículo 12 y 13 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Rápidamente le dicen los ángeles, los varones a Lot, saca a las personas que están contigo, sácalos de este lugar, persuádelos de que este lugar va a ser destruido. Dios ya había preparado juicio para Sodoma y Gomorra, así que el tiempo era corto para salir de esas dos ciudades. De igual manera, el tiempo para esta humanidad ya está muy cerca. Amén. El hijo pródigo tuvo que reconocer que estaba viviendo en el pecado. El hijo pródigo tuvo que reconocer, amén, que había pecado en su vida, que tenía que vaciarse del pecado para dar lugar en su mente a un arrepentimiento y entonces poder, amén, él vaciarse de ese pecado antes de un juicio de su padre. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 18, dice, me levantaré, dice, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Amén. O sea, él sintió en su corazón que estaba mal con su padre. Amén. Que le había pedido todo lo que le había querido y su padre todo se lo había dado. Y él había malgastado todo. ¿Sí? Aparte de que abandonó a su padre, malgastó todo lo que le había dado. Y esta es la imagen de la vida de muchos de nosotros, que Dios nos ha bendecido a manos llenas. Cuanto le hemos pedido, Dios nos ha dado. Sin embargo, hemos tomado de Dios, amén, y lo hemos abandonado y hemos malgastado nuestras vidas. Amén. Así que en algún momento de su vida,
el hijo pródigo recapacitó en cuanto a esto, amén, y temió, tuvo temor a un juicio de su padre. Y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y después actuó en consecuencia de ese pensamiento de arrepentimiento, porque muchos dicen, yo quisiera arrepentirme, pero después, no, el hijo pródigo tuvo ese pensamiento de arrepentimiento y actuó en consecuencia inmediatamente. Sintió que el tiempo era corto para ir y ponerse a cuenta delante de su padre. Y dice el versículo 19 y 20, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó su padre. Amén. De esta manera fue que el padre le otorgó la salvación al hijo pródigo, le otorgó el perdón al hijo pródigo. Y no nomás eso, dice el versículo 21 y 22, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Le dio ropaje nuevo, le dio autoridad, cuidados, le dio protección. Personas en este momento pudieran estar meditando acerca de lo que está sucediendo, amén, en sus vidas, acerca de lo que está sucediendo, amén, en el mundo, y den lugar en su mente para un arrepentimiento y ser recibidos por el Padre. Esto es lo que debería estar sucediendo en nuestras mentes, en nuestros corazones, cuando viene un juicio de Dios. Por eso quiero hablar terceramente, los juicios traen sobreabundante gracia. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Esta profecía también lleva unas palabras dirigidas al pueblo de Dios. Dice en el versículo 8 al 11 de Ezequiel capítulo 36, dice del 8 al 11, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Estaba hablando de un juicio para las naciones. Cada nación llevará su propia afrenta, dice el Señor. Pero ahora está dando una profecía al pueblo de Dios y les está diciendo, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Amén. Dios promete preservar a su pueblo. Esto significa que vengan los juicios, que vengan a la tierra. Iglesia, Dios cuidará, amén, de usted. Dios cuidará de su iglesia. Y la razón de esto es por la promesa que Dios tiene sobre nosotros acerca de guardarnos. Dios ha hecho una promesa de guardarnos. Amén. La sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz, amén, sigue estando vigente para nosotros. Amén. Amén. Sigue estando vigente, amén, la sangre de Cristo para cubrirnos, para guardarnos. No permitirá que ninguno de los juicios de Dios dañen su iglesia. Amén. Porque la iglesia de Cristo todavía tiene mucho trabajo que hacer. La iglesia de Cristo todavía tiene mucho trabajo que hacer en la tierra. Amén. Amén. Dice, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel. Esto nos habla de que en medio de todo esto que estamos pasando, aún somos llamados a fructificar. Amén. Debemos fructificar como iglesia, aún con todo lo que está pasando. Sigue Dios, amén, aleluya, amén, dándonos el mandamiento de fructificar. Somos llamados a fructificar como iglesia. Hay un trabajo que todavía no se ha terminado, y ese es el de predicar el evangelio a toda criatura.
Amén. Si no, no vendrá el fin hasta que se haya predicado el evangelio a toda criatura. ¿Y quién va a predicar? La iglesia de Cristo. Amén. Así que Dios en su justicia no puede solo traer juicio a las naciones. También tiene que enviarles hombres a predicar el evangelio. Amén. Amén. Sabemos que viene juicio a las naciones. Sin embargo, nosotros sabemos que las naciones necesitan el evangelio, necesitan escuchar el evangelio. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de gracia. Dice Romanos 5:20, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Amén. Así que nos habla Romanos 5:20, que dice que donde abunda el pecado, debemos ver también que sobreabunda la gracia de Dios. Por eso dice el versículo 6, dice, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones, dice. En esta profecía dice que nosotros llevamos, amén, el pueblo de Dios, hemos llevado el oprobio de las naciones, la vergüenza, amén, aleluya, la hemos llevado nosotros. La iglesia de Jesucristo ha llevado ese oprobio. Así como Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad, así nosotros debemos aguantar el pecado de la gente. Así nosotros debemos de aguantar su rechazo al evangelio y seguir predicándoles hasta que se haya terminado el trabajo aquí en la tierra. Amén. Así que mi hermano, iglesia, enfoquémonos, amén, en que ciertamente estamos mirando, aleluya, muchas cosas que nunca habíamos vivido. Estamos mirando acerca de los juicios de Dios. Pero, aleluya, los juicios de Dios también traen sobreabundante gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos aprovechar. Amén. La escritura nos dice, dice más vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto, dice. Habla de que tenemos que fructificar en medio de esta pandemia, en medio de la peste que venga, la epidemia que venga. Tenemos que seguir predicando el evangelio. Y no nomás predicando el evangelio, sino llevando almas a los pies de Cristo. Porque aquí yo estoy con vosotros, dice el versículo 9, y a vosotros me volveréis y seréis labrados y sembrados, dice la palabra de Dios. Labrar y sembrar se refiere, amén, a esparcir la semilla del evangelio. Amén. Amén. Hombres y mujeres, parejas, iglesias que se dispongan a llevar el evangelio a las naciones, vienen fuertes promesas de Dios para ellos. Dice, porque aquí yo estoy por vosotros, dice. Amén. O sea, no dice yo estoy con vosotros, estoy por ustedes, dice. Y a vosotros me volveré, dice el Señor, y seréis labrados y sembrados. Labrar y sembrar se refiere a esparcir la semilla del evangelio. Y para esto se requiere de cristianos dispuestos a dejar su comodidad e ir, aleluya, amén, a los campos misioneros. Solo basta un corazón que esté viendo venir los juicios. Para eso solo falta un corazón, aleluya, que vea venir los juicios a las naciones y esté dispuesto a hacer algo por las naciones, por esas almas que necesitan, aleluya, el evangelio. Y Dios, aleluya, tiene promesas para ellos. Yo me cuento como una de esas personas que pudo mirar juicio y sobreabundante gracia de Dios. Para esto, mi esposa, mis hijos y yo tuvimos que vaciarnos del egoísmo. Tuvimos que vaciarnos de la comodidad en la que vivíamos para venir a este lugar a predicar el evangelio. Yo y mi familia renunciamos a lo natural, o a lo seguro, si usted quiere, a la seguridad de un buen trabajo, un buen cheque, que es lo natural de cualquier persona, para depender de lo sobrenatural. Amén. Para depender de la mano de Dios. Llegamos a esta iglesia cuando no había nada y Dios ha hecho muchos milagros. Amén. Dice el versículo 10, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. A eso vinimos, a edificar ruinas, a levantar, amén, aleluya, vidas, amén, destruidas, matrimonios, aleluya, destruidos, entre los cuales usted, iglesia, algunos estaban ahí destruidos. Pero esto no topa aquí, tenemos que hacer lo mismo por otros. Amén.
No es momento, amén, aleluya, de cuidarnos al extremo, amén, aleluya, como si hubiera en nosotros un espíritu de temor desmedido, cuando Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dios está comprometido en serio con aquella iglesia, con aquella pareja que esté dispuesta a hacer algo por las naciones, hacer algo por la gente, amén, pero darse en serio, como el ir a salvar almas, aleluya, a las naciones, como nuestra iglesia madre de Prescott, que acaba de denunciar 24 iglesias, 8 para las naciones y 16 para Estados Unidos. En medio de una pandemia, 24 parejas están dispuestas a ir a predicar el evangelio a las naciones. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de un juicio. Cada nación llevará su propia afrenta, dice el Señor, porque le han dado la espalda a Dios. Pero Dios, amén, no trae un juicio, sino trae sobreabundante gracia sobre nosotros. Nosotros, aleluya, no llegamos al juicio de Dios porque hubo sobreabundante gracia para con nosotros y ahora estamos salvos. Amén. Pero necesitamos nosotros darnos en serio. Amén. Pero muchos queremos dar a Dios solo lo que nos sobra. Le damos a Dios solamente lo que nos sobra. Por ejemplo, nosotros que estamos construyendo nuestro templo, si dejáramos de dar de lo que nos sobra nada más, o sea, lo natural, naturalmente, y diéramos de lo que ni aún tenemos, o sea, entráramos a terrenos sobrenaturales, ¿qué otra cosa fuera? Dios promete hacer milagros para nosotros, iglesia. Pero nada más queremos pisar en lo seguro. No estamos dispuestos, aleluya, a pisar, amén, a andar por las aguas como el apóstol Pedro, aleluya, pisar terrenos sobrenaturales. No más queremos la seguridad, no más queremos la comodidad. Queremos el cheque seguro. Pero aquí estamos hablando de un juicio para las naciones. Entonces se necesita parejas para las naciones. Amén. Un juicio para Guaymas Norte, se hacen falta más parejas para Guaymas Norte. Un juicio para Guaymas, hacen falta parejas para Guaymas. Un juicio para la ciudad que usted quiera, voltee, hacen falta una pareja para que, aleluya, haya sobreabundante gracia de Dios para ellos. Amén. Dios promete hacer milagros para nosotros. Dice el versículo 11, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. El mundo está hablando de una nueva normalidad, que no apunta para nada bueno, pero Dios dice, aleluya, yo daré mayor bien, dice, para ustedes, amén, y sabéis que yo soy Jehová, dice el Señor. Hermano, ¿a quién le creemos? Amén, si a los gobiernos, si al mundo, o si le creemos a Dios. Multiplicaré, dice, sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, dice el Señor. Y os haré morar como solías antiguamente, dice el Señor, y os haré mayor bien que en vuestros principios, dice el Señor. El Señor siempre habla de más y más y más. No como este mundo que siempre habla de lo peor. ¿A quién le creeremos? Porque cuando viene un juicio también viene la sobreabundante gracia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Vaciémonos de todo lo natural. Amén, que nos está estorbando. Amén, aleluya. Vaciémonos de mirar con ojos naturales y vamos mirando, amén, aleluya, hacia los milagros de Dios. Hacia los milagros sobrenaturales de Dios. Amén, para nuestra iglesia, para su obra. Dios promete guardarnos. No solamente eso, sino multiplicarnos y prosperarnos como iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Si usted lo cree, pues vamos a dar un aplauso fuerte al Señor esta tarde. Vamos a alabarle. Dios mío, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, amado Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Yo quiero guiarle en una oración. Si hay alguien aquí, dice, yo soy presa del temor, pastor. Yo sí estoy creyendo todo lo que dicen las noticias. Yo necesito creerle a Dios. Yo necesito saber que en Dios hay sobreabundante gracia para mí.
Amén. Porque el mundo, amén, lo único que escucho es que viene un mal, una nueva normalidad, que esto ya no va a cambiar, que esto se va a poner peor. Y yo necesito escuchar las buenas noticias del Evangelio, donde Dios dice que me ama, donde Dios dice que me va a guardar, donde Dios dice que me puede multiplicar, que me puede usar. En esta tarde yo quiero darle mi vida a Jesús. Yo quiero depender de las promesas de Dios. Si eres esa persona, inclina rápidamente tu rostro en reverencia al Señor y repite estas palabras. Di: Dios Todopoderoso, en esta tarde yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús, reconociendo que tu Hijo Jesús murió por mí en la cruz y derramó su sangre por mis pecados. Y en este momento yo reconozco mis pecados y pido perdón por mis pecados y abro mi corazón para dejar entrar a Jesucristo de Nazaret en mi corazón. Y te doy gracias, Dios, por tu evangelio, por tus buenas noticias, por las palabras de esperanza que tú tienes para mí. Señor, yo quiero depender de tu palabra, quiero depender de tus promesas, quiero estar en paz, tranquilo en mi corazón. Te doy gracias, Señor. Amén. Iglesia, amén. Tus decisiones van a decir a quién tú le crees, a quién le estás creyendo. Amén. Si al mundo, si a las autoridades. A las autoridades que ahorita dicen una cosa y mañana otra y pasado otra diferente y ya no saben ni qué decir. O le vas a creer al Dios Todopoderoso. Amén. Que dice que su palabra permanece para siempre y sus promesas no tienen fecha de caducidad. Y no tienen, aleluya, que ver con las circunstancias. Dios es Dios y Dios promete, aleluya, llevar adelante su iglesia. Amén. Vamos despedidos en esta tarde por el tiempo. Amén. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi nación. Ahora me humillo y busco a tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi nación. Ahora me humillo y busco a tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Vamos despedidos. Dios le bendiga. Amén.